todo menos me dicen ellos sin cesar. Con Juan Carlos Pérez Pacheco vamos a analizar las noticias que nos llegan de la red social. Lo que nadie quiere decir aquí lo vas a hallar. La verdad disfrazada se quiere ocultar, pero en nuestras manos está el desvelar historias ocultas entre tanto bla bla bla. Desenmascaremos la realidad sin titubear. La disfrazada se quiere ocultar, pero en nuestras manos está el desvelar historias ocultas entre tanto bla bla bla. Desenmascaremos la realidad sin titubear. Noticias desenmascaradas siempre al frente, lo que se esconde haremos evidente. Aquí en redes todo se revela, lo que en otros lados se mantiene en tela. Una producción del Norte del Valle. Grupo Cargo Gas presenta Con todo, menos con miedo. Los hechos no dejan de existir por ser ignorados. Por fin conocerás la verdad. Segunda temporada. Hola, ¿qué tal? Yo soy de los que cree que la comunicación juega un papel muy importante dentro de un gobierno, pero también dentro de una sociedad. No hay que dejar de olvidar que así como los comunicadores, o los periodistas o los reporteros, somos el enlace, el canal entre el gobierno y la sociedad, los titulares de las áreas de comunicación social dentro de un gobierno, es decir, los jefes de prensa o los directores de comunicación social e imagen, como rimbombantemente se les dice ahora, pues son el enlace, son el canal entre los comunicadores, entre los periodistas y los actores de gobierno, es decir, los funcionarios dentro de un gobierno. ¿Por qué les comento esto? Porque en este programa vamos a hablar de los jefes de prensa de los últimos 6 gobernadores que me ha tocado a mí conocer, y les voy a hablar de al menos 15 titulares de comunicación social de estos gobiernos en Coahuila. Ha habido de todo, Ha habido buenos directores de comunicación social, pero también ha habido malos, pésimos, nefastos, ladrones, corruptos y rateros. Ha habido de todo en esta área tan importante como es la dirección de comunicación social en un gobierno de un estado, como en este caso hablamos del de Coahuila de Zaragoza. Y la gente que no tenga el gusto de conocerlo, pues va a conocer un poquito más de su servidor, de este conductor, de este humilde reportero que conduce con todo menos con miedo. Yo inicié mis pininos en la década de los 80, cuando era gobernador del estado el licenciado José de las Fuentes Rodríguez. Y fue más o menos en 1985. Entré yo a trabajar a un periódico que se llamaba El Sol del Norte, ya desaparecido. Este periódico se encontraba en el pleno corazón de Saltillo, ubicado muy cerca de la Alameda de Zaragoza, una de las zonas más bonitas de la ciudad, en la calle de Cuauhtémoc. Por ahí rescatamos una portada del periódico de aquella época para las nuevas generaciones de periodistas. Este era uno de los periódicos importantes de Saltillo, mire, ese era su cabezal, El Sol del Norte, que por cierto, me dice la producción, esta imagen que estamos viendo fue del trenazo del Puente Morelos, del Puente Moreno. Fue hace más o menos como unos 52 años, 53 años, y suman 120 los muertos y más de 300 lesionados.
Esa era la publicación del periódico El Sol del Norte aquí en Saltillo. De hecho, en la capital de Coahuila, de hecho eran pocos los medios de comunicación de aquella época. Hablamos de este periódico del Sol del Norte, hablamos del periódico Vanguardia, ya existía el periódico Vanguardia, el Independiente ya desaparecido también, y hablamos del Heraldo de Saltillo. No había más medios de comunicación que esos 4, vigentes todavía el Vanguardia y el Heraldo de Saltillo de la familia de la Peña. Estaciones de radio, la XCKS, donde también tuve la oportunidad de trabajar, la XSJ, Estéreo Saltillo estaba por iniciar aquí sus pininos, y pues párenle de contar, muy pocos los medios de comunicación. Yo estaba en El Sol del Norte, en la Policiaca, donde iniciamos la mayoría de los reporteros de la vieja guardia cubriendo la nota roja. Un día me dice mi director, ya fallecido el señor Rosillo, y estaba también don Carlos Soto, Carlito Soto, el chaparrito, me dice, oiga, vaya a Palacio de Gobierno, ¿sí lo ubica? Sí, está todo derecho, Palacio de Gobierno ahí, por toda la calle Victoria, y me dice, va a llegar a Palacio y en el primer piso va a buscar al señor Carlos Robles Nava, quien era el director de comunicación social del gobierno del estado de aquella época. Vamos a ver a don Carlos Robles Nava, a quien recordamos con mucho cariño, mucho afecto, mucho aprecio, el jefe Robles. Ahí lo ven ustedes, siempre sonriente, siempre alegre, siempre contento, siempre dispuesto a ayudar a los comunicadores. Él es originario de Torreón y el entonces gobernador del estado, José de las Fuentes Rodríguez, lo había invitado a que ocupara esta área en el gobierno del estado. Me hice presente en Palacio de Gobierno, me recibió y me acuerdo que me dijo, ¿que vienes de Piedras Negras? Le digo, sí, señor Robles. ¿Y estás trabajando en El Sol del Norte? Le digo, sí, señor Robles. No, pues perfecto, aquí estamos a tus órdenes. ¿Estás estudiando? Le dije, sí, señor Robles, también estoy estudiando. Y de ahí nació de veras una amistad muy grande entre don Carlos Robles Nava y un servidor. De los jefes de prensa que me tocó conocer, de veras derechos, honrados, el señor Robles terminó el sexenio de José de las Fuentes Rodríguez, terminó su administración, su periodo él como funcionario, como servidor público, y creó una agencia de noticias, la famosa agencia de noticias. Sí, también por ahí rescatamos una imagen del baúl de los recuerdos. Ahí vemos al jefe Robles, siempre sonriente, siempre contento el jefe Robles, dispuesto a quitarse la camisa de veras para dársela a quien la necesitara. Se trajo a varios reporteros de Torreón, muchos de ellos, por cierto, después le pagaron mal, lo traicionaron, dejaron al jefe Robles después de que él los había traído, lo abandonaron ahí de la agencia, sí, pero bueno, allá estos reporteros en su conciencia la llevarán el haberle fallado a un amigo como lo era don Carlos Robles Nava. Ese es el primer jefe de prensa que me tocó conocer aquí en Coahuila. E inició el sexenio de Eliseo Mendoza Berrueto en 1988. Quien llega a ocupar la dirección de comunicación social con don Eliseo Mendoza Berrueto, uno de los decanos del periodismo, había sido de hecho jefe de prensa con don Eulalio Gutiérrez Treviño, ex gobernador de Coahuila. Luego siguió Flores Tapia, este periodista se va a radicar a la Ciudad de México, tiene muy buenas relaciones en México, ahí conoce a Eliseo Mendoza Berrueto, quien su formación política la había hecho prácticamente en la capital del país, y cuando se viene como gobernador lo invita. ¿De quién estoy hablando? De don Humberto Gaona Silva. Ahí estamos viendo al famoso diputado Gaona. ¿Y saben por qué le decían diputado al señor Gaona? Porque él a todo mundo, cuando saludaba, le decía, ¿qué pasó, diputado? ¿Qué dice, diputado? Y a todo mundo le decía diputado. Y por ahí me platican, porque eso no
no me tocó a mí preguntarle. Alguien le preguntó y me platica que una vez le dijeron, oiga, señor Gaona, ¿por qué a todo mundo le dice usted diputado? Dijo, porque en este país cualquier pendejo es diputado. Entonces, con el tino de que a él se le quedó el sobrenombre, el apodo del diputado Gaona. Todo el mundo le decía, ¿qué pasó, diputado? Como al señor Robles, a don Carlos Robles Nava, todo el mundo le decía jefe, el jefe Robles, todo el mundo así lo conocíamos porque él cuando saludaba decía, ¿qué pasó, jefe? ¿Cómo está, jefe? Entonces, él es el don Humberto Gaona Silva. Miren, en el caso del señor Gaona, cuando está el sexenio de Eliseo Mendoza Berrueto, solamente dura un año en el cargo. Por ahí, como suele suceder en los gobiernos estatales, comienzan las famosas grillas entre los mismos políticos y todo. Y el señor Gaona, pues harto, y aparte, como lo ven ustedes, ya era un señor grande, pues, ¿qué necesidad tengo de estar aquí batallando? Se va del gobierno del estado. Él es originario de Ramos Arizpe, Coahuila. Su familia, pues, tenía propiedades en Ramos. Prácticamente pudiéramos decir vivía de sus rentas, tenía un ingreso económico bien, entonces no necesitaba del gobierno del estado. Estos dos personajes que les he mencionado hasta ahorita, don Carlos Robles Nava y Humberto Gaona Silva, desde mi humilde opinión, excelentes jefes de prensa, porque no había tanto recurso en esos tiempos y había que tener una buena imagen del gobernador en turno y de su gobierno, y había que ser muy hábil para lograr todo eso. No como después ya se distorsionó, que la buena imagen la quieren arreglar a costa de dinero, pero ya llegaremos con esos jefes de prensa. Se va don Humberto Gaona al año de haber sido nombrado director de comunicación social y llega en su lugar otro periodista lagunero. Me refiero a Gerardo Hernández González. Vamos a ver la imagen. Ahí lo estamos viendo precisamente con Eliseo Mendoza Berrueto, quien era su jefe, el gobernador del estado. Miren, a Gerardo Hernández me tocó también tratarlo. Siempre se me hizo un hombre pedante, como la mayoría de las gentes que se dicen que son humildes o sencillas. Cuando tienen un cargo en el gobierno o en el poder, se transforman totalmente. Por eso siempre han dicho, ¿quieres conocer a alguien en verdad? Dale poder para que veas cómo es. Gerardo Hernández era un jefe de prensa, pues que le gustaba nada más tratar con los de arriba. Con los de abajo, hasta cuando saludaba ponía la manita así para no saludar bien, ¿eh? Entonces, él siempre se arreglaba con los de arriba y sabía que teniendo controlado a los dueños de los medios, los reporteros de abajo les veníamos valiendo un sorbete, para no decir madre. Le veníamos valiendo un sorbete. Entonces, siempre se me hizo muy pedante, se me hizo prepotente. Obviamente, terminó el sexenio, puso un medio de comunicación. Por ahí hay algunos medios de aquella época que dicen que se fue con las alforjas bien llenas, que se hizo de casas, que él, su familia, sus cuñados, creo que se llama sus cuñados, con cuño, se hicieron de muchas propiedades y todo eso. En realidad es que terminó su trabajo como jefe de prensa, 5 años estuvo en el gobierno de Mendoza Berrueto y puso un medio de comunicación que es un periódico tamaño tabloide que sale, pues creo que una vez al mes, que se llama Espacio 4. Y bueno, desde esa época sigue manteniendo su periódico. Tiene muy buenas plumas, hay que decirlo, hace muy buenos trabajos de investigación. Cada año se celebra a lo grande con políticos y todo, cada aniversario del periódico. Y bueno, volvió a ser una persona ya sencilla, humilde, Gerardo Hernández. Pero créanme que cuando tenía el poder, hijos, aguas. Hasta ahí con don Eliseo Francisco Mendoza Berrueto, en el sexenio del gobernador Eliseo Mendoza Berrueto. De ahí nos vamos a brincar
a Rogelio Montemayor Seguí. Es el único gobernador del estado que ha tenido 4 titulares en el área de comunicación social. Vamos a ver al primero, recientemente falleció, me refiero a Claudio Bres Garza, ahí lo estamos viendo ustedes en pantalla, joven en aquel tiempo. Claudio Bres Garza se caracterizaba por algo, porque él era dueño de una estación de radio, y siempre lo fue, pues, porque falleció, allá en Piedras Negras, la Rancherita del Aire, una estación muy prestigiada, muy reconocida en Piedras Negras, con buenos y excelentes periodistas y con una línea editorial, pues digamos, parcial, imparcial, tirándole un poquito a lo parcial. A ver si me entendieron. Pero creo que es un buen medio de comunicación, la Rancherita del Aire. Claudio Bres Garza viene formando parte del equipo. En aquel entonces les llamaban los Bárbaros del Norte. Y el jefe político de este grupo era el secretario general de gobierno de Rogelio Montemayor. Me refiero a don Carlos Juaristi Septiembre. Claudio Bres Garza, desde mi óptica, un excelente también director de comunicación. Lo que le pedías, te lo solucionaba. Y tengo muy presente su forma de ser, porque le decías, ¿qué pasó? Oiga, necesito esto. Hecho. Era su palabra siempre era, hecho, ya está. Y a veces hasta uno pensaba, no, pues ya me batió, ya me ignoró, ya... Y nada, a los 2-3 días te hablaba su secretaria, Elsa, me acuerdo, y te hablaba, por ejemplo, en mi caso, oye, Juan Carlos, sí, Elsa, ¿cómo está? Oye, ¿viste a Claudio Bres? Le comentaste, le pediste, le solicitaste. Ah, sí, bueno, ya quedó, mira, mañana pasado, papá. Así era Claudio Bres Garza. Le pedías algo y hecho. O si no se podía, te decía, no, eso no puedo, y se daba la vuelta. Así como te decía las cosas rápido, también te decía las cosas bien o no. Y muy ejecutivo Claudio Bres Garza. El tema con Claudio Bres Garza, regresando a los Bárbaros del Norte, es que Carlos Juaristi Septiembre ya lo había echado el ojo para que fuera presidente municipal de Piedras Negras. Por eso duró muy poco en el cargo Claudio Bres Garza. Se convirtió después en presidente municipal de Piedras Negras. Claudio Bres Garza fue 3 veces presidente municipal en Piedras Negras. 3 veces, perdón. La primera fue precisamente en el sexenio de Rogelio Montemayor. Al irse Claudio Bres Garza, y por cierto, me regreso tantito nada más, don de gente con los reporteros. Sí, trataba bien con los grandes, con los dueños de los medios, pero siempre muy detallista, muy cercano a la racita, como le decimos coloquialmente, con los de abajo, con los reporteros de a pie, para que ustedes me entiendan. Se va Claudio Bres Garza y entra en su lugar la primera mujer que me tocó conocer como directora de comunicación social. Me refiero a Alba Celina Soto, que es esta mujer que están viendo ustedes en pantalla. Esta mujer había pertenecido o era gente muy cercana al grupo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Acuérdense que ya en otros programas les había dicho que en Coahuila teníamos un año papá y 5 padrastros. Bueno, a Rogelio Montemayor le había tocado un año con su papá, que era Carlos Salinas de Gortari, que lo había hecho gobernador de Coahuila, y después le tocó 5 años con Zedillo. Como Salinas se pelea con Zedillo y termina yéndose exiliado a Dublín, Irlanda, pues el grupo de Salinas pues queda prácticamente descabezado. Entonces, Alba Celina Soto, que pertenecía a ese grupo y que conocía a Rogelio Montemayor, porque también era parte del mismo grupo de Salinas, pues la rescata a Rogelio Montemayor y se la trae de Sonora a radicar aquí a Coahuila,
y la nombra directora de comunicación social ante la salida de Claudio Bres Garza. La señora, créame que fue incipiente su paso por la dirección de comunicación social. Era muy dicharachera, muy buena para estar echando rollo, al grado de que algunos medios de comunicación de aquella época la apodaron Hablasolina. Se llama Albacelina y le decían Hablasolina, porque nomás estaba hable. Y algo que tengo muy presente, cuando los medios de comunicación la quisieron presionar a ella, al estilo de los medios de comunicación, acuérdense de lo que me dijo la señora Mercedes Aguilera, RCG, que le daba mucho por chantajear a los gobernadores. Cuando quiso hacer lo mismo, entre otros medios, no solo RCG, entre otros medios, la señora se les puso el tú por tú y entró en choque con los medios de comunicación. Y cuando gente política, empresarios, le sugirieron a Rogelio Montemayor pues, que hablara con Albacelina, que le bajara 3 rayitas y todo, la respuesta de la señora fue: a ver, a mí no me interesa quedarme a vivir en Coahuila. Yo aquí estoy nomás cumpliendo un periodo, un trabajo, termino y me voy. Y así lo hizo, ¿eh? Terminó como jefa de prensa y se regresó a su natal Sonora, se hizo perredista y ahorita creo que es ya hasta morenista. Y ahí sigue dando conferencias y no sé qué tantas cosas más. Albacelina Soto, mejor conocida como Hablasolina Soto, también tuvo un periodo muy corto. Ante tanto conflicto, la retiran del cargo y ahora sí ponen a un coahuilense como director de comunicación social. Pero vean lo que son las cosas. No ponen a un comunicólogo. Don Humberto Gaona Silva había sido comunicólogo, era periodista. Don Carlos Robles Nava, periodista, le entendía el tema. Gerardo Hernández González, periodista. Claudio Bres Garza, periodista. Albacelina Soto no, fue por un pago de un favor político, o de compañerismos o de amiguismos. La quitan a ella y ponen a un abogado de Ciudad Acuña, Coahuila, hoy en día notario público. Me refiero a Jesús Gilberto Saracho Navarro. Ya lo ven ustedes en pantalla, hermano del actual secretario del ayuntamiento de aquí de Saltillo, Francisco Saracho Navarro, quien fue alcalde, por cierto, Francisco Saracho, creo que 2 veces en Ciudad Acuña. Entonces llega Jesús Saracho Navarro, pues sin conocer los medios de comunicación, igual que Albacelina. Como que Rogelio Montemayor no quiso arriesgarse mucho en poner a un comunicólogo y quiso poner mejor gente que no tuviera conocimiento de los medios. ¿Y qué representó esto? Pues que a la larga también empezaron los conflictos, empezaron los problemas. Saracho pues se negoció un poquito mejor que Albacelina Soto, con los de arriba, otra vez, con la racita de abajo ni nos pelaban. Y bueno, pues terminó yéndose Jesús Gilberto Saracho Navarro ante la sugerencia de los dueños de los medios de comunicación, de las cámaras, de la radio, de la televisión, para con el gobernador Rogelio Montemayor, de que es que ya pon un comunicador. Mira, con Claudio Bres estabas bien, pero lo quitaste y lo mandaste de alcalde a Piedras Negras, y luego pones a 2 que no le saben. Pon a uno que sí le sepa, y pone a un comunicador, pero más que comunicador, a un empresario en medios de comunicación. Bueno, cuando menos se mejoró un poquito el asunto, y pone a César González. Vamos a verlo, Jorge César González, quien posteriormente, después de estar en el cargo de comunicación social, fue el presidente incluso de la industria de la radio y la televisión en Coahuila, la CIR, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión en Coahuila. Jorge César pues se dedicó ya prácticamente a cerrar el gobierno de Rogelio Montemayor, a llevársela tranquilo, negoció los convenios que tenía que negociar con los dueños de los medios de comunicación. También se dedicó a jalar con los de arriba,
Y a la racita de abajo nunca nos pelaban. Pero bueno, mejoró ahí el asunto y creo que tuvo pues un buen cierre de administración Rogelio Montemayor, y hasta ahí lo que tiene que ver en la administración del doctor Rogelio Montemayor. Comienza la administración de Enrique Martínez y Martínez, y a diferencia de su antecesor de Montemayor, que tuvo 4 jefes de prensa, Enrique Martínez y Martínez solamente tuvo un jefe de prensa los 6 años. Conocedor de los medios de comunicación, reportero, este sí venía como la racita de abajo, a pesar de que su padre era dueño de un medio de comunicación, le entendía prácticamente a lo que era tratar a los de arriba y tratar también a los de abajo. Creo que no hizo un mal desempeño, y me refiero a Eduardo de la Peña de León, que lo estamos viendo en pantalla. Famoso Lalito de la Peña, joven ahí era precisamente cuando estaba en comunicación social. Fueron 6 años sin sobresaltos, creo que se llevó bien la administración. Terminó Eduardo de la Peña de León, y a pesar de ser de los dueños del periódico El Heraldo de Saltillo, que fundó su señor padre, don Paco de la Peña, don Francisco de la Peña Dávila, él puso su propia empresa, se asoció por ahí y puso una agencia informativa, así como le hiciera en su momento don Carlos Robles Nava, la agencia informativa de Eduardo de la Peña se llamaba Infonor precisamente, y bueno, pues duró muchos años Infonor. La verdad, desconozco qué haya sucedido con ella, si todavía se mantenga. Me dicen por acá que todavía se mantiene, porque Eduardo de la Peña dejó Infonor y se pasó a trabajar o a formar parte del consejo directivo del periódico El Diario de Coahuila, donde hoy en día todavía se desempeña, no sé si como el director editorialista, pero tiene un cargo muy importante en El Diario de Coahuila. Y ahí concluimos con la administración de Enrique Martínez y Martínez. Te invitamos a seguir nuestra página oficial en Facebook, Norte del Valle. Mantente al día con nuestros programas y todo lo que nos hace únicos. Puedes seguir nuestros capítulos completos de Con Todo, Menos con Miedo. La primera vez que lo dijo David Aguillón lo dudé, me cayó la boca, el PRI. La segunda vez que lo dijo David Aguillón, cuando fue líder del PRI, ya lo creí. Cuando David Aguillón era líder del PRI, el PRI ganó todas las elecciones, no perdió ni una. Cuando regrese le voy a pasar 2 notas de David Aguillón, porque sigue siendo el único priista que defiende con hombría y con gallardía a su partido. Podrán decir lo que quieran de David Aguillón, podrán decir lo que quieran, pero no hay un hombre más valiente, con tantas agallas y tan firme como él en su defensa del PRI. Nadie como él, nadie. El resto me parece que hasta castrados están, porque en Twitter se la pasan saludando como princesas y nadie es capaz de defender a su partido, ni al gobernador, solamente a David. Y por eso voy a pasar 2 notas de él. No se vayan. Antes de entrar a lo que yo considero comenzó el declive en lo que son las áreas de comunicación en el gobierno del estado, hacer nada más un pequeño balance rapidito. Con José de las Fuentes Rodríguez, excelente jefe de prensa, don Carlos Robles Nava, humilde, sencillo, y así se nos fue. Terminó su chamba y así se nos fue, partió de este mundo.
Don Humberto Gaona Silva también, un excelente comunicador, con pocos recursos, siempre supo sacar adelante a sus patrones, en este caso a los gobernadores. Me dicen que en su momento a don Eulalio Gutiérrez, y luego me tocó ya conocerlo con don Eliseo Mendoza Barreto, que duró un año. Gerardo Hernández González terminó el gobierno, puso un medio de comunicación modesto. Hay quien dice que se fue forrado de billetes, pero pues quién sabe. El medio de comunicación lo mantiene, sigue siendo un medio de comunicación importante, modesto, Espacio 4. Y la verdad, yo lo veo y veo a Gerardo Hernández no viviendo a todo lujo, como mucha gente lo hace suponer. Después siguieron Claudio Vez Garza, que ya en paz descanse. Pues él terminó su administración y siguió viviendo de una manera modesta, honrada, sí con dinero, porque pues es dueño de una estación de radio que ya la tenía antes de ser funcionario. Después la señora Albacelina Soto, que se terminó refugiando en Sonora. Luego estamos hablando de Jesús Gilberto Saracho Navarro, que terminó y siguió con su notaría. Y finalmente Jorge César, que siguió con su estación de radio en la Carbonífera y creo que un canal de televisión también, modestos, sencillos. Donde todo se empezó a descomponer fue cuando llega don Humberto Moreira Valdés al gobierno de Coahuila, porque le impone su hermano. Acuérdese, si no ha visto usted por ahí cómo inició todo, La Maldición de Coahuila, le recomiendo que vea los capítulos, ahí está más atrás, cómo inició todo en Coahuila. Rubén Moreira Valdés le impuso prácticamente todo el gabinete a su hermano Humberto Moreira, y entre esos impuestos iba el tuerto espía, entiéndase David Aguillón, creo que Rosales es su segundo apellido, ahí lo estamos viendo, que desde que llegó al gobierno de Humberto Moreira Valdés, pues llegó con una hambre tremenda de llevarse el dinero habido y por haber en Coahuila. Comenzó primero a tejer su relación con los de arriba, David Aguillón Rosales, a pesar de haber sido egresado de Ciencias de la Comunicación, no se le conoce un trabajo como reportero, No sabe agarrar una grabadora y no sabe hacer ninguna entrevista. Siempre estuvo pegado bajo las suelas del zapato de su compadre Alberto Pimentel, quien él es que se lo llevó a sus hermanos, a Óscar Pimentel González, a Octavio Pimentel González, también ya fallecido, el ingeniero Octavio Pimentel, y ahí fue donde siempre estuvo enclavado en oficinas de gobierno, burocráticas y todo. Cuando ya llega Humberto de gobernador, Rubén se lo impone como director de comunicación social. Y como les decía ahorita, comenzó a tejer sus relaciones con los de arriba, a los de abajo. Al principio los empezó a tratar bien y ya después al último un trato déspota que recibieron la mayoría de los reporteros, de la racita, como le digo, de los de abajo. Fueron pues prácticamente 5 años que estuvo David Aguillón controlando todo el gobierno del estado. Se dedicó a hacer negocios, porque los directores de comunicación social, todos los anteriores que les mencionaba, pues veían los convenios, los contratos, los convenios con los medios de comunicación, y algunos sí, pues pedían su moche, pedían ahí inflar un poquito la factura, quedarse con algo. Pero este tipejo que vemos en pantalla, que es un sinvergüenza de veras, no solamente se dedicó a hacer eso, también se dedicó todos los panorámicos donde se publicitaba el gobierno del estado, todo ese cheque era para él. Y luego se empezó a meter a hacer los desayunos calientes del DIF estatal. Y luego hasta en los uniformes también para los policías, ahí andaba metido.
Al grado de que, como se los di a conocer cuando les presenté el tuerto espía, no, los lujos del tuerto, investigado por la Auditoría Superior de la Federación, y no estamos hablando de 100 millones, 200, 500, estamos hablando de miles de millones de pesos. Miles de millones de pesos. Y no solamente era ladrón y sinvergüenza, sino que también se dedicaba a maltratar a los medios de comunicación, a los dueños y a los reporteros, a la racita para abajo. Por eso les digo que ahí empezó el declive de los medios de comunicación, de la prensa en Coahuila, cuando llegó este individuo como director de comunicación social. Si no han visto ustedes el episodio, no recuerdo ahorita qué capítulo es, pero del tuerto espía, véanlo de veras, porque se van a dar cuenta ahí de cómo espiaba precisamente a todo el mundo, para luego con esa información, dicen que información es poder, se dedicaba a chantajear a las personas. Y si no ha visto los lujos del tuerto, van a ver las propiedades que tiene, la casita que se compró, de vivir allí en la colonia Bellavista, en una humilde vivienda, a tener una casita de, no sé, 80 a 100 metros cuadrados a lo mucho, a pasarse a una de más de 2.500 metros cuadrados, con alberca semiolímpica y campito de golf y todo eso, dándose la gran vida, toda a costa del dinero público, del dinero de los coahuilenses que él se robó. Pero les decía yo, estuvo 5 años con Humberto Moreira Valdés, porque se retira del gobierno Humberto Moreira para irse como dirigente nacional del PRI, y por ende David Aguillón se retira de comunicación social, pero no crea que se va para su casa, porque ya gobernaba, de hecho lo hizo los 5 años anteriores de su hermano Humberto, ya gobernaba Rubén Moreira. Entonces se va Humberto y dice: vas tú, Jorge Torres López, Jorge Juan Torres López de interino. Y a David Aguillón lo hacen secretario general de gobierno, fíjese, de comunicación social, lo hacen secretario general de gobierno para controlar a Jorge Torres López. No olvidemos que en ese año que estuvo de interino Jorge Torres López, se dio la matanza de Allende, que por cierto no he hecho el programa de la matanza de Allende. Y cuando la gente pedía auxilio, cuando el alcalde panista del municipio de Allende pedía ayuda, auxilio aquí al gobierno del estado, al secretario general de gobierno David Aguillón Rosales, porque este grupo delincuencial había entrado al municipio, ya sabemos que derivó en más de 300 muertes. David Aguillón se burlaba. Va a ver qué programa le voy a hacer cuando toque la matanza de Allende. Bueno, ¿quién se queda ese año de interino en lugar de David Aguillón? Pues una de sus incondicionales. Desde ahí empezó David a tejer su red de a quienes iba a dejar en comunicación social los siguientes 12 años, para que se den una idea. ¿A quién dejó de interina? A un incondicional. Vamos a ver, porque no me sé ni su nombre, aquí sí necesito saber cómo se llama. Irma Flores. Irma Flores, ahí la están viendo ustedes. Ella se quedó 1 año de interina en lo que se terminaba la administración de 6 años y empezaba la de Rubén Moreira Valdés. Hasta ahí con Irma Flores. Comienza el sexenio de Rubén Ignacio Moreira Valdés, desde mi muy particular y humilde punto de vista, el peor de los sexenios que me ha tocado vivir, porque no solamente fue un sexenio de saqueos, de robos, sino de mucha represión, sobre todo para los medios de comunicación. Y como David Aguillón Rosales ya había sido jefe de prensa y ya había sido secretario de gobierno, pues obviamente iban a buscar la manera pues de que no regresara otra vez al mismo cargo, pero que sí siguiera moviendo los hilos del poder en comunicación social, siguiera haciendo sus negocios, siguiera siendo el proveedor favorito del gobierno del estado y pues seguir controlando a los dueños de los medios de comunicación.
ya tenía grabaciones de cómo los había espiado, ya tenía todo. Pero había que dejar a un titular de comunicación social, alguien que fuera de su entera confianza. Y debuta porque tuvo varios jefes de prensa también, Rubén Moreira. Se enojaba David con ellos y los quitaba y ponía otro, no el gobernador. Entonces iniciaron con Juan de León, con Juanito de León, Juan de León Estrada. Ahí lo estamos viendo. Trabajó siempre y ha trabajado siempre con David Aguillón Rosales. Me refiero al menos a los últimos, cuando menos los últimos 18, 20 años, para que se den una idea. Ahí estuvo Juan de León. Obviamente no mandaba Juan de León, mandaba David Aguillón Rosales. Lo mismo que con Irma Flores. Vayan apuntándoselo. Irma Flores, Juan de León. Los convenios los arreglaba David Aguillón. Él prácticamente, David Aguillón, Juan de León prácticamente nomás se dedicaba pues, a administrar. Aunque había un administrador, que por cierto, también de todas las confianzas de David Aguillón, no solamente en el gobierno del estado, sino también ahora en la Cámara de la Industria. Pero ya hablaremos en su momento del contador, el contador Robles. Quitan a Juan de León y ponen una de las funcionarias más nefastas del gobierno de Rubén Moreira también. Este vendría siendo el David Aguillón, pero en mujer, para que ustedes me entiendan. Vamos a verla porque también se me olvida su nombre de esta señora, su mal, María Esther Monsiváis. Ahí le están viendo ustedes. Represora, tirana más no poder y muy buena para el billete, muy buena para el billete. Y bueno, no se le hizo poca cosa a comunicación social, siempre su trato fue muy déspota para los reporteros y también para los de arriba, siempre se le hizo poca cosa a comunicación social y duró muy poco también en el cargo. Por ahí también entró de choque con David Aguillón, imagínense, entre dos agujas picándose, pues dicen que no se pican, pero estos sí se picaban. Termina su periodo precisamente en el área de comunicación social y logra David imponer a quien sería el que cerraría la administración con Rubén Moreira Valdés. Me refiero al ingeniero agrónomo José Vega Bautista. Ahí lo estamos viendo a Pepe Vega, quien nunca mandó en comunicación social. Él se dedicó a sacar lana para su revista, porque tiene una revista, y se lo permitió a David. Le dijo, pues tú dale, nomás no dejes de entregarme lo que a mí me toca. Entonces, Pepe Vega no solucionaba nada. Hoy en día está retirado, sigue con su revista, se la pasa viajando por el mundo, tomándole fotos a su comida, presumiendo en sus redes sociales que anda en Honduras o que anda en Costa Rica o que anda en Panamá, y donde ande, es que les fue muy bien en el sexenio de Rubén Moreira Valdés. Y David siempre lo estuvo manipulando. Todos esos fueron los jefes de prensa con Rubén Moreira Valdés. Y bueno, ya regresando entonces a lo que son los jefes de prensa o directores de comunicación social e imagen gubernamental, como ahora pomposamente se les dice, que para el caso es lo mismo, nos vamos ahora sí al sexenio de Miguel Riquelme. Y ahí nombran como director de comunicación social a uno que no era ni periodista, ni comunicólogo, ni tenía nada que ver con los medios, o sea, que fuera dueño o algo. Había sido un político lagunero panista, toda su formación, su carrera dentro del Partido Acción Nacional. Fue diputado local del PAN. ¿Qué fue lo que le valió de entrar con Riquelme? Pues que traicionó a su gremio, a los panistas, traicionó a su compadre Guillermo Anaya, incluso traicionó a todos los panistas, a los Gursa, a todos en Torreón, porque dijo, bueno, pues aquí no hay futuro, con Riquelme sí. Cuando menos tuvo ese tino, y una vez que ingresa al equipo de Miguel Ángel Riquelme Solís, pues no sabían dónde ponerlo cuando ya ganó la gobernatura.
Dijeron, ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde? Ah, pues donde no haga daño. No, pues salió peor. Lo ponen en comunicación social. Me refiero al famoso Guti, por su apellido Gutiérrez, pero se llama Fernando Simón Gutiérrez Pérez. Nada que ver, ¿eh? Pérez. Y ahí lo estamos viendo cuando le entrega Riquelme su nombramiento. Ahí estaba todavía gordito Riquelme. Y el Guti también. Bueno, después se hicieron el bypass gástrico los dos, ¿verdad? Después se operaron, que fue lo que estuvo de moda en ese sexenio. ¿Cuál fue el cambio en el sexenio de Riquelme? Que todos entraron gordos y salieron flacos, ¿eh? Lo que sí se fueron gordos fueron las carteras. Pasaron los 6 años del Guti, se dedicó pues a administrar lo que el tuerto espía le había dejado, le dejó los espectaculares, siguió cobrando su lanita mensual como proveedor de espectaculares el Guti. Por ahí me dicen que era muy dado a hablar con algunos dueños de medios de comunicación chiquitos, donde les decía, oye, ¿tu convenio de cuánto es? Aquí veo que lo tienes por 200,000 pesos. No, pues sí, y a veces batallo para que me paguen. Tranquilo, a partir de ahora que estamos nosotros, mes con mes te va a llegar tu pago del convenio, nomás que no va a ser de 200, lo vamos a hacer por 1,000,000, de los cuales tú te vas a quedar con 300 y a mí me vas a dar 700. Un ejemplo, las cifras podían variar de acuerdo al sapo o de acuerdo al medio de la pedrada, para que ustedes me entiendan. Y pues de ahí se empezó a hacer también de mulas Pedro, como se diría coloquialmente. Miren, fueron 6 años de maltrato para los reporteros de abajo. Se rodeó, o creó, mejor dicho, el Guti, un grupo muy compacto que le llamaban el pool de prensa, donde solamente esos eran los consentidos. A ellos se los llevaban a todas las giras, no solamente locales, sino también nacionales. Se terminó la administración y comienza la administración del ingeniero Manolo Jiménez Salinas y ponen a una mujer como directora general de comunicación social. Vamos a ver su imagen, se llama Maribel Sánchez, gente de las confianzas del gobernador Manolo Jiménez. De hecho la tuvo en comunicación social cuando fue presidente municipal de Saltillo. Afortunadamente no pertenece a ninguno de estos grupos políticos, me refiero a los de comunicación social como el del tuerto espía o los anteriores. Y bueno, llevan 1 año y fracción en el gobierno. He tratado de platicar, he conocido algunas opiniones de los compañeros de prensa, me dicen que los están tratando bien, cosa que me da mucho gusto. Solamente, pues lo tengo que decir, porque este programa se llama Con Todo Menos Con Miedo y aquí no nos guardamos las cosas. Muchos compañeros se han quejado de un individuo que fue heredado por el Guti de la administración de Riquelme y que se quedó precisamente porque no supieron a dónde mandarlo y pidieron el favor. Y dijeron, no, pues ahí déjalo en comunicación social. Me refiero a este individuo, me dicen, muy prepotente, muy déspota, muy grosero, ofensivo, y maltrató mucho durante el sexenio de Miguel Riquelme a los reporteros. Hoy en día, como ya se dio cuenta que la forma de trabajar de esta señora Maribel Sánchez, ¿verdad? Maribel Sánchez, pues no tiene nada que ver a lo que ellos hacían con Riquelme, pues está tratando de congraciarse, pero pues el daño que hizo es irreparable. Tenemos la imagen porque me hicieron el favor de compartirme la foto de este individuo, se llama José Borrego. No, pues con la pura cara se le ve, de perdonavidas, con la pura cara se le ve de perdonavidas. Entonces, a los compañeros de abajo, a la racita que quiero yo mucho, de los medios de comunicación de aquí en Coahuila,
servidos porque me dijeron, híjole, sí, las cosas han cambiado, las cosas han mejorado, pero ahí sigue el nefasto de Pepe Borrego, ¿sí se llama? Pues ese Pepe Borrego me dijeron, para que por favor, si lo puedes comentar, con mucho gusto. Bueno, hasta ahí lo que vendría a ser los directores de comunicación social. Cosas que se están enterando en Con Todo Menos Con Miedo. Recuerde, los hechos no dejan de existir por ser ignorados y aquí ustedes están conociendo la verdad. Con todo, menos con miedo. Los hechos no dejan de existir por ser ignorados. Por fin conocerás la verdad. Una producción de Norte del Valle. Grupo Cargo Gas. Con todo, menos con miedo. Los hechos no dejan de existir por ser ignorados. Por fin conocerás la verdad. Segunda temporada.